ni el zorro era calvo. Pero, ¿quién era el zorro? Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallada, Mandarte y Villaseñor, conocido como Miguel Hidalgo o el cura Hidalgo, fue un sacerdote, académico y militar novohispano. En México se le considera el padre de la patria. Al abrir y hojear un libro sobre la biografía de Miguel Hidalgo y Costilla, ya en la ojeada nos sorprendemos. Leemos que el cura hablaba 7 lenguas. Caray, no cualquiera habla 7 idiomas. Claro, hablaba el español, castellano, el idioma de la Nueva España. Hablaba latín, pues era cura y su formación le exigía dominar el idioma. También hablaba francés, y no solo lo hablaba, también lo leía y lo traducía. Cuando fue corrido de la Universidad de Valladolid, tradujo a Jean-Baptiste Poquelin, llamado Molière, quien es el padre de la comedia francesa. Dicho autor estaba prohibido por la Inquisición, pero Miguel Hidalgo monta una obra de teatro llamada El Avaro, de Molière, y hace algo más. No nada más monta tal obra, sino que invita al pueblo, a sus feligreses, a que salgan con sus sillitas de su casa y en el atrio de la propia iglesia los invita a escuchar y ver la obra de Molière. Además, enamorado como era, se liga a la primera actriz de la obra, de la cual se sabe que se llamaba Manuela Sánchez. Tenía unos ojos bien bonitos y le cuadraba, como decía don Miguel. Pero Hidalgo hablaba también italiano. El francés, como ya lo mencionamos, no necesitaba. Lo hablaba. Los jesuitas que lo habían educado bien en aquella universidad de Valladolid, donde se había ganado el mote del zorro por su inteligencia fuera de lo común, le habían dicho que allí en el idioma francés y las obras que estaban escritas en ese idioma se podía entender y se podía comprender, leer y empaparse de las ideas que daban origen a la Revolución Francesa. Entonces Hidalgo leía en francés a Voltaire, Rousseau y otros. El italiano lo hablaba y lo usaba pues porque era apasionado del arte europeo, del Renacimiento. Además de esos idiomas, hablaba el otomí, el náhuatl y el purépecha, 3 lenguas indígenas de México o en ese tiempo de la Nueva España, y así entiende uno cómo entre el grito de Dolores y la llegada a la ciudad de Guanajuato logra reunir a más de 25,000 indígenas. Los suma a su revolución, a su naciente movimiento, y les dice: quemen las haciendas, abran las trojes, tomen lo que necesiten y lo que no se puedan llevar, quémenlo. Dejen cenizas. No queremos que el viejo régimen, los maltratos que ustedes han recibido,
sigan de aquí en adelante. La chusma, sus seguidores, una masa de gente maltratada, esclavizada, odia la esclavitud en que ha sido educado o maleducado, en la que ha sido explotado, y destruye todo aquello que recuerde el régimen de España. Este era un mensaje absolutamente revolucionario y sorprendentemente uno se pregunta, ¿de dónde sale la imagen de Hidalgo que conocemos actualmente? Porque lo que conocemos, bueno, ese Hidalgo, ¿de dónde sale? Porque hasta donde se sabe, nunca fue retratado. En vida nunca se hizo un bosquejo de su rostro. En esa época previa a la fotografía, pues no hay datos que nos digan cómo era. Entonces, ¿de dónde salió el Hidalgo que conocemos? El que se nos ha mostrado en las estampitas, en los cuadros que se han hecho de él. Descubrimos que el primer cuadro conocido de Miguel Hidalgo lo pinta ni más ni menos que un pintor llamado Joaquín Ramírez, que era el director de la Academia de San Carlos en el Imperio de Maximiliano. Lo pinta por encargo del emperador Maximiliano, que le dice a Ramírez: píntame un cuadro de Miguel Hidalgo para ponerlo atrás en mi despacho, en el castillo de Chapultepec o Palacio de Miravalle. Maximiliano quería endulzar su relación de príncipe extranjero y declararse como el continuador del México insurgente. Entonces Ramírez se va a Guanajuato a pintar al cura Hidalgo. ¿Y de dónde lo sacabas? No había nada, no había datos. Quienes lo habían conocido, pues ya estaban muertos o no recordaban. Pues encontró a un botánico de origen belga que era su amigo y le pide que pose para él. Lo pinta a su amigo, al botánico. Así que todas las imágenes de Hidalgo que conocemos son inexactas. Un año después, Maximiliano le encargó un segundo retrato y Ramírez lo pintó, pero el botánico ya no estaba. Por lo tanto, se le olvidó cómo era. No lo recordaba bien y le cambió el color de los ojos. A partir de ese momento, todas las imágenes de Hidalgo son con ojos variables, los tiene grises, verdes, cafés, azules y negros. Y la falsificación se multiplica. Cada quien hace una pintura de acuerdo a sus propios gustos. Solo tenemos una estatuilla pequeña que está en el Museo del Castillo de Chapultepec. Fue tallada en madera, que le tomó el imaginero de Jalisco, que lo vio cuando Hidalgo entró a Guadalajara. Esa es la única imagen que podemos decir que se acerca a lo que en realidad era la imagen de Miguel Hidalgo, su constitución física, su imagen, su estampa, su garbo. En la conspiración de Querétaro, Hidalgo no era la figura central, era un invitado, asistía a algunas reuniones y no era la figura central en la conspiración. Era un curo progresista de Dolores. Bueno, traía tras de sí el haber sido rector de la universidad, el cual lo habían corregido por una multitud de denuncias. Cuando uno lee las denuncias, se pone uno de buen humor. Lo denunciaron por decenas de veces a la Inquisición. Los soplones, los chismosos y los envidiosos decían cosas notables. Por ejemplo, decían que Hidalgo había expresado que los reyes magos nunca existieron. Él
Él leía la Biblia críticamente y esto le costó la expulsión de la universidad como rector. Cuando la conspiración es denunciada, llegan los mensajeros que son enviados a decirle que la conspiración ha sido descubierta y surge la historia de que la corregidora le había mandado un escrito y todo eso, pero la corregidora no sabía escribir, apenas medio sabía leer. Lo que hacía era recortar letras de los periódicos. El mensaje que le mandó a Hidalgo se puede imaginar como un mensaje de lo que actualmente mandan los secuestradores por medio de pedacitos de periódico y de palabras que recortan, forman su mensaje. Y además, el que llevaba el mensaje se emborrachó y al que le entregó el mensaje, o sea, el segundo mensajero, se fue a un jaripeo y tardó 48 horas en llegar. Se andaba divirtiendo. O sea que es un desastre. Al llegar a Allende, Aldama, Abasolo y los que los acompañaban, llegan y le dicen al cura Hidalgo, la conspiración se ha descubierto. El plan de Abasolo y Aldama era salir corriendo, pero Hidalgo con calma les dice, vamos a tomarnos un chocolatito, y terminando los chocolatitos, dice, pues señores, nos vamos a la insurrección, vamos a coger gachupinas. Y al día siguiente, en la misa de gallo, hace el llamado a la insurrección, y 23 días después, ya en Guanajuato, la Alhóndiga de Granaditas era asediada por indígenas que con ondas componían el grueso del ejército. El ataque de dicho ejército se armó de piedras. El primer ataque a la Alhóndiga se hace a pedradas. Las crónicas de la época cuentan cómo el cielo se ensombreció de la lluvia de piedras y ese ejército fue a cuerpo limpio a enfrentar a los que defendían la Alhóndiga, donde se habían refugiado todos los españoles de respeto y de razón, que sabiendo que se dirigía la gente insurrecta hacia ese lugar, hacia Guanajuato, pues se fueron a refugiar en donde podrían haber pues resistido, esperando que les llegara refuerzos de la guardia del ejército virreinal. La prodigiosa intervención de varios pípilas que queman la puerta fue lo que le dio la salida y libró las posibilidades de tomar la Alhóndiga. Hidalgo, que cada vez que llegaba a un pueblo decía, abran la cárcel. Y en todos los pueblos donde llegó, lo hizo. Ya ante los recién liberados, dirigió un mensaje. Le decía, salid hijos míos, su justicia está presente. Su liberación es un hecho. Señalaba a la Ciudad de México, no es nuestra justicia. Han pasado más de 200 años y el mensaje de Hidalgo sigue teniendo la misma fuerza de entonces. Hidalgo lo que está llamando es a un cambio social profundo. Hay cantidad de actos significativos se realizaron. El estandarte de la Virgen de Guadalupe. Hidalgo llega a Totonilco y se va directo hacia la imagen que estaba pintada en madera en la pared y les dice, desclaven el lienzo de la madera, y eligió una Virgen de Guadalupe porque es una Virgen morena, es la Virgen de la rebelión indígena. En reacción, el gobierno virreinal
en la Ciudad de México, decide ponerle enfrente a otra virgen. Eligen a la Virgen de los Remedios. Gabriel de Yermo, un gachupín muy rico, hizo 10,000 estampitas de la Virgen de los Remedios para que la cosieran en el uniforme de los soldados del ejército virreinal. Entonces era un debate divino, la Virgen de los Remedios contra la Virgen de Guadalupe de aquella época. En la Ciudad de México, los insurgentes repartían volantes y uno de ellos era muy bueno, una imagen de la Virgen de Guadalupe grandota, una imagen de la Virgen de los Remedios pequeñita. Y le ponían un letrero que decía, Virgen contra Virgen, qué poca Virgen tienen los realistas. Y ahí surge una frase, si se quiere decir, grosera, que años después se hizo popular en México. Esa frase es qué poca progenitora. Se dice de otra manera, pero usted, si es mexicano o si sabe el idioma que se habla en México, ya se imaginará cuál es esa frase. Este hidalgo espectacular, radical, que nos han querido vender a un hidalgo pasivo, desarmado, porque nos han ocultado al hidalgo revolucionario. Miguel Hidalgo tenía el cabello abundante, le decían el zorro plateado, era guapo, era atlético, pero nos han enviado la imagen de un viejito que apenas si puede con su alma. ¿Cómo podría un anciano de esas características que nos han vendido liderar un movimiento tan grandioso? Si ha llegado hasta este momento, le agradezco su atención y le invito a que se inscriba al canal para que reciba usted las nuevas aportaciones que hacemos. Si usted toca la campanita, inmediatamente que haya un nuevo video, será usted avisado y tendrá pues usted la oportunidad de brindarme su atención. Le agradezco que tenga usted buen día, buena tarde o buena noche según la hora en que usted lea o vea este video. Gracias.